en su oficina de la UNAM y me dijo, mira, te quiero entregar algo, todo esto lo vas a necesitar para tu proyecto, de todo lo que yo he escrito, esto es lo más importante, y me dio un bolsazo de artículos y de libros, y me dijo, cuídalo muy bien y estúdialo muy bien. Al día siguiente fuimos a trabajar con los delfines para empezar el proyecto de delfinoterapia. Estuvimos Lea, Ruth, Tere, su esposa, Jacobo y yo con los delfines. Uno de los delfines atacó a Tere así medio violentamente y todos nos quedamos medio ciscados de qué había pasado. Saliendo de nadar con los delfines quedamos con una energía muy rara, todos, por lo que habíamos vivido. Al día siguiente era cumpleaños de Jacobo, le íbamos a hacer una fiesta de cumpleaños, los amigos del laboratorio, y nunca llegó. Después su familia le iba a hacer una fiesta de cumpleaños y nunca llegó. Pero como era muy impredecible, y como mencionó Tony, quería ir a la India y quería ir a Nepal a hacer un gran retiro con Swami Rinpoche y a la India a poner a punto el experimento que íbamos a hacer. Entonces todo el mundo asumimos que se había ido y que no se quiso despedir o lo que sea. Pasó el tiempo y no regresó, y dio marzo, dio abril y no regresaba. Y entonces ya dijimos, algo pasa, y su familia lo empezó a buscar. Cerraron el laboratorio, Lea se alcanzó a recibir hasta después de que cerraron el laboratorio de su maestría en neurociencias, en psicobiología, y como Lea todavía no era maestra, entonces pues no tuvimos con quién trabajar, su equipo lo repartieron y se acabó la historia, ¿no? Entonces fue una gran frustración para nosotras, pues que encontrar un lugar tan maravilloso con un individuo tan extraordinariamente inteligente y de pronto nada, ¿no? Entonces Lea y yo nos quedamos con gran parte del material en el que habíamos trabajado, los artículos en los que habíamos trabajado se habían alcanzado a enviar a las revistas, pero a falta de la firma de Jacobo nunca llegaron a publicarse. Entonces teníamos pues todo esto, y lo tuvimos muchos años guardados en cajitas en nuestras casas, y la vida siempre nos ha unido de maneras inesperadas. Yo me fui a vivir a Miami en el 2004 y 6 meses después llega Lea. Se fue a vivir a Miami también, y unos añitos después nos enteramos que Amir Goswami, este doctor físico cuántico que había trabajado con nosotros en el laboratorio en este experimento de potencial transferido, iba a Florida, a Júpiter, a dar un taller precisamente de sus postulados de idealismo cuántico, y lo fuimos a ver, a saludarlo, y estuvimos platicando de los viejos tiempos, no sé qué, lo que había pasado con Jacobo, pues que nadie supo, todo el material que teníamos, y nos dijo, tienen que escribirlo, tienen que hacer un libro, porque no es posible que todo ese material se quede guardado. Y pues nos animó, y siendo mamás y ahí, pues decidimos empezar a escribir. Unos años después yo regresé a México, bueno, muchos años después, en el 2013, y en el 2014, como un homenaje póstumo a Jacobo, por los 20 años de su desaparición, decidimos publicarlo. Entonces estas son fotos de la primera presentación que hubo en Gandhi, donde Rudy Greenberg, el hermano menor de Jacobo, y Manuel González Oscoy, quien trabajó con nosotros en el laboratorio, también nos presentaron. La siguiente. Nos sorprendió que fue todo un evento ese día. Llegaba gente, había en las escaleras por todos lados, porque había un enorme interés en conocer, pues hablar sobre el hombre mito y sobre su obra. La siguiente. Esta es la segunda presentación que hicimos en Gandhi, y ahí está Ruth Cerezo, que también trabajó con nosotros en el laboratorio. Lo presentamos también en Miami, que era donde vivimos tantos años con todas nuestras amigas, y lo publicamos también en inglés. La siguiente. Nosotros, este es en el Simposio Internacional de Ciencias Contemplativas, que fue en Boston en 2014. Este simposio reúne a todos los grandes científicos dedicados a las ciencias contemplativas,
y entre ellos, por supuesto, el doctor Richard Davidson, todos estos grandes científicos que ahora nos maravillan y se nos hacen tan respetables, trabajando exactamente en las mismas cosas que se trabajaron aquí hace 20 años. Entonces dijimos, ¿cómo es posible que no se sepa nada en otros países sobre la obra de Jacobo? Entonces aplicamos nosotros para presentar este trabajo que se llamó El legado del laboratorio del Dr. Greenberg 20 años después. Lo que queríamos era que se supiera en los Estados Unidos que también aquí alguna vez se habían hecho este tipo de investigaciones, y fue un proyecto que publicamos, que está aquí el póster afuera, entre nosotros y Casa Tigre. Este es el póster que pueden ver allá afuera, donde narramos los experimentos más importantes y el legado del Dr. Greenberg. Bueno, aquí estamos, Lea y yo presentando, no se me había echado esa foto. Bueno, aquí había muchísimo interés sobre esta obra. La siguiente. Ok, y bueno, este es el trabajo que les acaba de presentar Lea, sobre el potencial transferido. Siguientes. Este es. Bueno. Bueno, entonces aquí está la publicación del trabajo que hicimos con don Rodolfo, que les platiqué que fue el primer chamán que accedió a ir a un laboratorio. Entonces nosotros registramos su actividad eléctrica en 2 estados de atención diferentes. Uno en estado de relajación y otro en un estado de profunda concentración, en un CD que él denominaba estado de éxtasis, que alcanzaba únicamente meditando, sin nada de éxtasis, sin ninguna planta, sin ninguna nada. Era el estado en el cual él curaba a las personas. La siguiente. Y entonces, la teoría sintérgica de Jacobo postulaba que el campo neuronal que se genera a partir de la actividad de tu cerebro puede ser burdo o puede ser muy sutil, puede ser muy refinado. Cuando es burdo, tú percibes la realidad muy concreta y muy burda, pero cuando es una mente muy trabajada, como la de los chamanes, como la de los lamas, entonces puedes alcanzar a percibir información mucho más sutil. Y esto es fácil de entender. La luz, por ejemplo, la luz de color, nosotros todos la vemos, pero la ultravioleta, que tiene una frecuencia súper alta, nosotros no la percibimos, aunque está ahí, porque nuestro órgano de percepción no la logra interpretar. Entonces, igualmente el sonido de los silbatos de los perros, por ejemplo, nosotros no lo oímos, pero los perros sí, porque sus órganos pueden percibir algo que nosotros no. Bueno, él decía que el cerebro de estos grandes lamas o chamanes podía tener una sintergia mucho más elevada y percibir información muchísimo más sutil, y por eso podían interactuar con la realidad de una manera muy diferente que nosotros. Entonces, él decía, mientras más sintergia hay en el cerebro, está funcionando a más altas frecuencias y con mayor coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es muy grande la sintergia de un cerebro, podemos percibir la realidad como una unidad. Y nosotros lo entendemos. Si nosotros estuviéramos desde la luna percibiendo la Tierra, la percibiríamos como una unidad. Si nosotros estamos parados sobre la carretera, pues no vamos a percibir la Tierra como un todo, vamos a ver las piedras, las cosas más concretas. Entonces decía, a mayor frecuencia y a mayor sintergia percibes la realidad como una unidad. Y entonces aquí tenemos qué pasaba en el cerebro de don Rodolfo. Esta es la actividad de un sujeto normal y esa es la actividad en estado de relajación del chamán. Ustedes pueden ver que a altas frecuencias, ese color rojito que se ve es cuando hay una coherencia casi de 1, es decir, que esa parte del cerebro está trabajando con la misma actividad, con la misma frecuencia, con el mismo voltaje potencial. Entonces, vean que la actividad normal del cerebro del chamán es mucho más unificada que la de un sujeto normal. La siguiente. Pero lo que es realmente sorprendente es la comparación entre el estado de relajación
y el estado que él denominaba éxtasis, que era en el cual él curaba. Si se pueden ver, en ese estado de conciencia profunda, el cerebro casi en su totalidad está funcionando como una unidad. Entonces esto era algo realmente sorprendente. La siguiente. Y también hicimos algo que se denominaba los nexos de coherencia, que ahora está súper de moda. Ahora van a oír hablar muchísimo sobre las conexiones neuronales que se crean a partir de la meditación, por ejemplo. ¿Cómo se crean estas conexiones entre diferentes partes del cerebro? Pues con la precaria tecnología que teníamos hace 20 y tantos años, logramos generar estas gráficas donde se ven los nexos de coherencia entre diferentes partes del cerebro. Este es el sujeto normal, donde hay muy poquitas conexiones neuronales. Ese es el cerebro del chamán en estado de relajación. Aquí tenemos el cerebro en estado de relajación y el cerebro en estado, cuando cura, en su estado de éxtasis. Ven la enorme cantidad de conexiones neuronales que hay en altas frecuencias. Eso es algo que apenas ahorita se está redescubriendo. Todas estas conexiones neuronales que se crean en estos estados meditativos. A partir de algunos otros experimentos, otra línea de investigación que se llamó individualidad, Jacobo escribió un libro que se llamó El Yo como Idea. Ahí está la dedicatoria que me hizo, de la siguiente. Y ese fue el proyecto en el cual también yo participé. Este proyecto es bien interesante porque refuerza muchos de los postulados del budismo acerca de la naturaleza de la conciencia. La siguiente. La siguiente. ¿Podrías regresar una? Ay, ¿quién sabe qué va? Desapareció. Ahí estaba la cosa. Bueno, y era la mera que era de interés para pero la pueden ver aquí afuera porque ahí está la foto. Entonces, registramos la actividad de sujetos, de diferentes sujetos, en diferentes días que iban al laboratorio. Jacobo lo que quería investigar es si había unidades mínimas de pensamiento que se combinaran entre sí para formar los pensamientos, de la misma manera en que las letras forman una palabra. Para ver estas unidades mínimas de pensamiento, y ahorita veré el póster allá afuera porque no sé por qué no llegó esa imagen, podríamos ver los topogramas, o sea, los dibujitos del cerebro de la actividad, y se ven como cuando ves las nubes, que va cambiando un poquito de uno a otro, pero había muchos que eran muy semejantes. Una semejanza que fuera mayor de 0.9, se decían que eran casi idénticos, y de ahí sacamos pequeñas unidades que Jacobo denominó nanoestados. Eso era interesante, pero lo que era así súper interesante era que cuando tú comparabas la manera en la que se combinaban estas pequeñas unidades de pensamiento en un mismo sujeto en diferentes ocasiones, era casi idéntica en diferentes ocasiones, era muy parecida. Entonces, él decía, este patrón de combinación repetitiva es lo que nos crea la sensación de solidez en el yo. Entonces, de aquí había dos cosas que son súper interesantes para el postulado budista. Cuando vean la foto, que no apareció, van a ver cómo los instantes, mini instantes, se nota cómo es un flujo, cómo va cambiando momento a momento, instante a instante, y sin embargo parece algo igual, pero es completamente distinto instante a instante. Y es lo mismo que nos dice el budismo, que la conciencia es una sucesión de instantes, ¿no? Es un flujo, no es algo sólido, estable ni permanente, sino es un flujo de instantes. Y eso es lo que pudimos ver en el laboratorio en esas fotos. Y por otra parte también en el budismo nos dice, bueno, el yo nada más es este patrón de repeticiones que interpretamos nosotros como si fuera sólido, pero no lo es.